Bueno, segundo bloque en Bahía Política. El voto clic de hoy. Nos habíamos olvidado, claro, la gente está votando desde hace un rato en nuestro Twitter, @BahiaPolíticaOK, pero usted también puede votar. La pregunta de hoy es, ¿está conforme usted con el cambio de gobierno? Claro, naturalmente. ¿Sí? ¿No? ¿Necesita más tiempo? Bueno, esas son las 3 opciones del voto clic de hoy. Se mete @BahiaPolíticaOK y puede votar. Lleva ya unos votos. ¿Está de acuerdo con el cambio de gobierno? Sí, no, todavía necesita más tiempo. Le digo, por ahora es abrumador el no. Casi el 70% de los votos no está de acuerdo con el cambio, ¿no? Ahí bajó un poquito, 64, pero sigue siendo la opción más votada por ahora por quienes nos están mirando en Canal 4 de Bahía Visión Color y también en bahiapolitica.com. El titular de APIME se llama Carlos Ferrari, hace mucho tiempo, está aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bien, te comento, Quique, recientemente, la semana pasada, estamos haciendo las 10 delegaciones de APIME, una encuesta nacional con todo el amplio sector PYME de las empresas asociadas que tenemos, que son empresas de diferentes rubros, ¿sí? El caso de Bahía Blanca, hablé con 50 empresas de diferentes rubros y ahí tenemos el espejo real de la situación. Por ejemplo, en cuanto a la actividad, la mayoría de los casos bajó la actividad. Estamos hablando de empresas de la actividad del comercio, de servicios, ¿sí? Y cuando digo servicios, comercio, abarca inclusive el restaurante, ¿sí? Bajó la actividad de la empresa mediana. Siempre Bahía hablando Blanca. Micro, pequeña y mediana empresa. Por eso digo mediana como para catalogarla de alguna manera. Sí. El restaurante, por ejemplo, ayer me llama una señora que tiene un restaurante en Bahía Blanca que quiere hacer una pauta publicitaria en nuestro programa de la mañana en De la Bahía. Y me dice, porque la plata la quiero poner en algún lugar para ver si me vuelve, porque no viene nadie. No. Un restaurante muy conocido que está en la Plaza Central, en la Plaza Rivadavia, le bajó un 30% la actividad. Un restaurante, ¿30%? Sí, un restaurante que tiene 70, 80 años de actividad, muy conocido. ¿El Víctor? Sí. Bueno, yo comí al lado, en el Molino, y éramos 2 mesas que estaban atendiendo. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, la asistencia, la parte tributaria, que hay mucho más exigencias, se han acortado los plazos por parte de la AFIP. Es decir, ganan menos, tienen más impuestos. Claro. Entendiendo que el impuesto para la pequeña y mediana empresa y para la población en general sigue siendo regresivo, no es un impuesto equitativo, no pagan igual, porque si los grandes pagan igual que los chicos, el impuesto es desigual, es regresivo. Bien, usted dice que tiene 18 años en APIME, por lo tanto, usted estuvo en el peor momento de la economía del 90, argentina. 90 y 2001. Claro, que fueron la superinflación y el 2001, ya con una coyuntura social quizás más fuerte que la inflación. ¿Se anima a comparármelo o estamos por suerte todavía muy lejos de esto? No, lo comparo. Ah, ¿lo compara? ¿Lo comparo en qué sentido? Te puedo dar varios parámetros. 2 cosas más. Es grave, lo que me dice, yo no me quiero asustar, pero no está bueno. Con respecto a la cantidad de empleos, la mayoría no toma empleos. Y un porcentaje importante, más del 50%, considera que tiene que disminuir la cantidad de empleados. Es un tema preocupante. Bueno, a ver, le doy un ejemplo. Yo en la radio no podría hoy tomar otra persona. Por eso. Con respecto a tu pregunta, Sí, 90 y 2001. 90 y 2001 fue una política de la cual denominamos neoliberal, Sí, claro. de total apertura de los mercados. Cuando digo apertura de los mercados, digo el país sin fronteras, la desregulación total del Estado argentino, un Estado que era gerenciador y que favorecía a los grandes grupos económicos. ¿Sí? Esto llevó a la destrucción de la pequeña y mediana empresa y de la industria nacional y de la producción nacional y a la transferencia de fondos y a la entrega del patrimonio nacional y de la economía nacional que se extranjerizó. Yo le puedo decir algo, lo corto y volvemos sobre este tema que me parece muy importante. Sí. Porque mientras usted decía esto, yo decía, estoy hablando con el representante de las empresas medianas, pequeñas, solventes, pero que son el motor de la empresa de Bahía Blanca. ¿Estamos de acuerdo? Sin duda. Bien. Usted me interrumpe si yo me equivoco. Durante los últimos años, muchos de esos empresarios con intenciones de crecimiento
creían que el gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, era un gobierno que para el empresario era malo, complicado, porque se veían exigidos, a veces impositivamente, y recuerdo la frase de algún empresario mencionando, que yo considero cierto, al empresario no hay que agotarlo, sino que hay que acompañarlo. ¿Es una impresión equivocada decir que hoy, abril de 2016, Cambiemos no es lo que esperaba el empresario? No es lo que esperaba el empresario. Por eso digo... ¿Usted comparte lo que digo? Totalmente. A ver, primero que nada, en el gobierno anterior había ciertas cuestiones, pero hubo una recuperación interna de la República Argentina y hubo otra presencia del Estado. Estoy hablando del sector PYME, sí, claro. No estoy hablando de los grandes grupos agroexportadores ni de las grandes compañías extranjeras, hablo del sector PYME exclusivamente, porque los grandes grupos exportadores de las compañías extranjeras y la transferencia de fondos que se hizo con el gobierno de Cambiemos salieron favorecidos, ¿sí? La quita de retenciones, ¿sí? Hay un montón de factores que esto va en contra de la comunidad en su conjunto y de las pequeñas y medianas empresas. La apertura de la liberación de las de JAI, teníamos 19.000 de JAI, la autorización que tenía que dar la aduana para poder importar, ¿sí? De 19.000 quedaron 1.000 nada más. ¿Qué quiero decir? Esto atenta enormemente contra la producción y la industria nacional, porque no hay protección. En cualquier país central capitalista se protege la industria propia. Yo lo mismo que le dije a Manrique recién. Yo claro. no estoy preocupado en comprarme ahora una iPod, estoy preocupado en pagar la luz, el gas y el agua, la verdad. Bueno, a esto, bien, Quique, a esto se suma el tarifazo enorme, la devaluación de un 60%, el incremento en todas las tarifas, que no tiene justificación alguna, tarifas del 500, el 600, hablan que las pymes puede llegar la energía eléctrica a un 1.700%. Esto es insostenible. ¿Y es responsabilidad de quién en su impresión? ¿De este gobierno o del gobierno anterior que durante 10 años congeló muchas de estas tarifas? No, vamos a tomar las cosas como son. A ver. Y quiero ser muy equilibrado en esto que digo, porque no dice, no, es que es porque es K, porque es anti-K. No, vamos a la realidad de los hechos. No, bueno, a ver, la realidad no conoce el signo político. Yo le pregunto, es muy básico, el gobierno anterior un poco congeló las tarifas, yo ¿sabe hace cuánto que no pagaba más de luz? El gobierno anterior congeló y subsidió las tarifas. El gobierno anterior, cuando recibe el país, estaba totalmente desintegrado, producto de la década del 90 y 2001. Sí, claro, por supuesto. Se había extranjerizado. Sí, claro. Bueno, ¿por qué teníamos energía? Porque no había consumo. Después vino una reactivación, mayor consumo, no hay manera tal de acompañar ese crecimiento. Sin una inversión de la parte privada. Bueno, eso lleva a un proceso que no se resuelve en 10, 12 años, hace falta una política activa, profunda, de nacionalización, que como mínimo necesita 50 años, Quique, ¿sí? Bueno, ahora por eso te digo, todo este proceso que se da, y lo preocupante es que el ministro Aranguren, el ministro de Energía, dice que ellos, el problema de resguardar la energía, por ejemplo el caso de YPF, todos los recursos energéticos, no le interesa, desestiman el autoabastecimiento. Me parece tremendo, porque hoy estamos asistiendo que Aerolíneas Argentinas provee el combustible Shell, ¿sí? Que las empresas públicas del Estado, ferrocarriles subterráneos, los contratos de seguros, lo van a hacer compañías de seguros extranjeras, ¿sí? Y no el Banco Nación y o Banco Provincia. Digo, estos son aspectos que nos preocupan enormemente porque ya lo vivimos, y un dato más, en el 2001, en Bahía Blanca, que no todas las empresas están agrupadas en una gremial empresaria, que es mínima la agrupación gremial que hay por entidades, acá hay varias, APYME es una de ellas, en nuestro caso, en APYME Bahía Blanca, presentaron certificado de defunción empresaria de diferentes rubros 107 empresas.